Chiquillos, de los que están, escriban su nombre ahora, porfa, en el chat. ¿Ya? Son 8, no, son 7 creo que los que están ahora, son 8. Chicos, en el chat, porfa, escribir todos sus nombres. El otro día me pillé con una lista, habían escrito 2 personas el nombre. La puse solo esas 2 personas presentes. Ahora tengo solo 4 escritos. Ya, eso. Escriban todos porque no quiero después que queden afuera. Ya. Vamos a seguir, chiquillos, con lo que es higiene de los alimentos. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos lo que era la contaminación cruzada. Bueno, antes de partir les voy a explicar. Los días jueves van a ser exclusivamente para trabajar todo lo que se trabajó el año pasado, pero de una manera un poquito más resumida, pero que lo puedan volver a repasar, ¿ya? De una manera un poquito más didáctica, no con guías, ¿ya? Y los días viernes se va a dejar para el proyecto del cual hablamos nosotros el día lunes, no, el día viernes, pues, de la semana pasada. ¿Se acuerdan del proyecto, no? ¿Qué teníamos que hacer en el proyecto? Algo con la cocina internacional, ¿o no? Ya, bien. ¿Pero qué era lo que teníamos que hacer? ¿Alguien se acuerda? Oye, los Una demás ficha hablen un poco. técnica. Ya, sí, una ficha técnica, pero ¿qué es lo que vamos a obtener como producto? ¿Pueden hablar los demás, chiquillos? Profe, yo no me acuerdo. No se acuerda. ¿Pero puso atención o no Sí, puso yo atención? tampoco. Mira, aquí viene entrando al Willy. Vea, preguntémosle al Willy a ver si se acuerda. Willy, ¿cómo está? Hola, profe. Oiga, le hago una consulta. ¿Se acuerda usted de lo que hablé yo el viernes pasado sobre el proyecto? ¿Qué es lo que íbamos a tener que hacer para el proyecto? Sí, ¿Qué era lo que íbamos a obtener como producto final? no me acuerdo, profe. ¿Cómo no se acuerda? Po? Sí, fácil. ¿Cómo Pero que no después se... íbamos a compartir las recetas, pues, profe, entonces iba a Ya, quedar ¿y qué, como, y qué iba a pasar cuando todos tuvieran su receta? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? pucha, es que no sé cómo se llama, pero iba a quedar como Un una, recetario, eso. un recetario simple. Eso es lo que vamos a lograr como producto final, un recetario internacional, ya. Pero eso es mañana, ya. Mañana voy a volver a explicarlo porque parece que hay algunos que no les quedó muy claro. Como les decía, el jueves vamos a ir trabajando lo que se trabajó el año pasado. Muchos aprendizajes que quedaron ahí sin ver, otros que no alcanzaron a ver, así que esto es como un repaso y así va a seguir siendo todos los jueves. Yo, unas 2 clases más adelante, perdón, pienso ya empezar a cocinar, empezar a enseñar algún tipo de caldos base y todo eso aquí en mi cocina. Ya, así que para que vayamos viendo eso. Lo otro que le quería recordar, chiquillos, tengo muy pocos videos de ustedes. Tengo videos como de 5 o 6 personas y, Profe, y quedamos en que íbamos a subir todos los videos. En que íbamos a, discúlpeme un poquito, Claudia, íbamos a ir subiendo videos semana a semana y ustedes ya llevan 3 semanas y algunos que no han subido ningún video y resulta que después yo no voy a ir pidiendo fecha ni nada, pero cuando llegue el final yo voy a evaluar los que hayan, los que no estén y después al final van a perder, digamos, los que no lo subieron. Son videos cortos, chiquillos, de 1 minuto. Hay compañeros que les han salido súper buenos los videos, ocupan distintos métodos, ponen esta cámara rápida, graban por parte, lo editan. Ustedes mismos pueden ver los videos de sus compañeros porque están a libre disposición de todos. Eso es lo bueno de Google Drive. Si se quieren basar en alguno. Y lo importante es que los vayan haciendo. Yo hoy día voy a dejar otro video, entonces ya los que no han hecho videos van a tener que ya 5 videos que hacer. Entonces es importante que se vayan poniendo al día y que vayan subiendo los videos. Si los tienen, súbanlos, chiquillos. ¿Ya? Les voy a enseñar a cambiar el nombre también porque no les ponen nombre. Es súper fácil. Y no es necesario que lo cambien desde el dispositivo que lo grabaron. Ya se pueden grabar una vez que ya, o sea,
cambiar el nombre una vez que ya estén arriba en Google Drive. Ya, les recuerdo por última vez, pongan sus nombres en el chat para que no queden ausentes y seguimos con lo que es higiene de los alimentos. Hoy día vamos a ver lo que son temperaturas de riesgo, descongelación, que es la descongelación correcta, el rotulado y el almacenamiento, ¿ya? No sé si lo alcancemos a ver todo, pero es lo posible. Temperaturas de riesgo. Las temperaturas de riesgo, chiquillos, son estas temperaturas en las cuales los alimentos son más propensos a desarrollar microorganismos o bacterias, ¿ya? Así se define una temperatura de riesgo. Aquí dice, la conservación inadecuada de un alimento o manipulación incorrecta puede provocar una intoxicación alimentaria o una infección, ya sea por la presencia de bacterias, hongos, parásitos, virus u otras toxinas producidas por estos microorganismos. ¿Ya? Como les digo, la temperatura de riesgo es básicamente la temperatura en la cual se encuentra el alimento, en donde es más propenso a proliferar todo este tipo de bacterias o microorganismos. ¿Ya? La proliferación de bacterias ocurre básicamente por 4 factores principales. La temperatura, que es la que vamos a ver, el agua, el pH y el tiempo, ¿ya? De estos 4 factores, básicamente la temperatura habla de la temperatura en la cual se mantiene el alimento. El agua es cuánta cantidad de agua y eso va directamente relacionado con lo que es la humedad también. No sé si ustedes se han fijado de repente que en la humedad proliferan hongos, proliferan distintos tipos de bacterias. El pH que va relacionado con lo que es la acidez del producto y el tiempo también, ¿ya? A mayor tiempo, a una temperatura inadecuada del alimento, más va a estar propenso a generar distintos microorganismos. ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que es una temperatura de riesgo, chiquillos? ¿Qué onda hoy día? No, tampoco comunicativo, no hablan nada. O yo a lo mejor quedé pegado, no escucha a nadie. Nada. ¿Qué es la ley del hielo hoy día? Bueno, profe, ¿cómo Claro, está? profe. ¿Qué onda? ¿Me estaban haciendo la ley del hielo? ¿Por qué Sí, están, vos, para que termine luego la clase. ¿por qué están tan callados? No, si la clase va a tener que seguir igual, pero les preguntaba, ¿se entiende lo que es la temperatura de riesgo, no? Que es una temperatura en la cual el alimento está más propenso a recibir microorganismos y bacterias, es algo simple. Ya a lo que va todo esto es principalmente a cómo podemos evitar esto, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan las temperaturas de riesgo, pero es más importante que ustedes manejen distintos tipos de métodos de conservación de los alimentos para que esto no ocurra, ¿ya? Que también los vamos a ver. Temperatura de riesgo y conservación de los alimentos. Las temperaturas de riesgo de refrigeración y de congelación. Vamos a hablar de esas porque son las más comunes, ¿ya? La temperatura de riesgo de un alimento está entre los 5 grados Celsius y los 65 grados Celsius, ¿ya? ¿Usted a qué temperatura come la comida? Si tuviera termómetro, profe, sabría. Ya, pero más o menos. ¿Sobre 65 o bajo 65? Yo creo que depende. Depende. Si es una cazuela, ¿cuánto cree usted? Su arriba de 60. Arriba de 60, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua hierve ¿a cuánto hierve el agua? A 50. No, a los 100. A los 100 hierve el agua. Y si usted está hirviendo, y si está hirviendo el agua en la cazuela, debe estar a cuánto, 90 y tanto, 98, 99. ¿Ya? Eso es importante que ustedes sepan, que hay temperaturas. Como usted dice, William, tendría que tener un termómetro. Es verdad, existen termómetros. Ojo, existen termómetros para poder medir la temperatura de los alimentos. ¿Ya? Pero ¿cómo yo más o menos puedo saber la ebullición, el punto de ebullición, cuando hierven las cosas, cuando hierve una carbonada, cuando hierve una cazuela, cuando hierve cualquier tipo de comida, eso está a
98 grados, por ahí 96 grados, a esa temperatura hierve, ¿ya? Entonces, yo desde ahí tengo la base. Si yo el alimento me lo estoy comiendo, apenas lo saqué de la olla, está acá sirviendo ya, puede haber bajado en temperatura, pongámosle 90 grados se lo está comiendo. Es diferente a que usted lo saca de la olla, ¿cierto? Lo pone en un plato y lo deja ahí, a temperatura ambiente. Eso va a ir bajando de temperatura. Una vez que llegue y baje la temperatura de los 65 grados Celsius, ya empieza a ser propenso para la proliferación de microorganismos. Desde los 65 hasta que baja a los 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego vienen las temperaturas de conservación, que es la de refrigeración, que es la que sigue aquí abajo, que es menor a los 5 grados, ¿ya? Entonces, cuando yo guardo algo en el refrigerador, tienen ustedes que saber que eso está entre 0 grados y 5 grados, dependiendo cuánta potencia usted le ponga al refrigerador, ¿cierto? Tiene una perillita que dice mínimo, medio, máximo, el mínimo y el máximo, ¿cierto? El máximo es el más frío, que vendría siendo casi cercano a los 0 grados, el mínimo vendría siendo más cercano a los 5 grados, ¿ya? Eso va a depender de cada refrigerador. Pero la temperatura de refrigeración, cuando usted refrigera, no congela, refrigera, es de 0 a 5. ¿Y por qué? Porque dentro de esa temperatura las bacterias ya no pueden proliferar. Por eso que se habla de que la temperatura de riesgo es sobre los 5 grados y hasta los 65, porque sobre los 65 grados, cuando nosotros hervimos las cosas, cuando nosotros las cocinamos, también matamos estos microorganismos, ¿ya? El problema está cuando nosotros dejamos por muchas horas la comida afuera. ¿A usted le ha pasado que de repente tiene una preparación y se le echa a perder? Por ejemplo, tiene unos porotos ahí afuera y lo dejó de un día para otro y no lo refrigeró. Se rancean los porotos, ¿cierto? Se avinagran. Eso es porque se mantuvo mucho rato dentro de esa temperatura, entre los 5 y los 65. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tratar de bajar la temperatura rápidamente del alimento para poder guardarlo en el refrigerador, ¿ya? Y la temperatura de congelación es de los 0 a los menos 18 grados, ¿ya? Eso es cuando congelamos. ¿Para qué sirve congelar? Para que los alimentos perduren más en el tiempo, ¿ya? En la congelación tengo que recalcar que los microorganismos no mueren, sino que se retarda su proceso de crecimiento, por lo cual, si nosotros manipulamos mal el alimento antes de congelarlo y tenía algún tipo de microorganismo, ese alimento, claramente cuando lo congelemos, no va a proliferar este microorganismo. Pero si nosotros lo sacamos de la congelación, lo dejamos de nuevo a temperatura ambiente, prolifera este microorganismo, o se agranda, ¿cierto? Podría producirse una intoxicación alimentaria. Y eso que lo congelamos, porque la congelación no lo mata. ¿Qué sí mata, por ejemplo, los microorganismos? El cocinar los alimentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber tenido un alimento congelado, lo saco, lo vuelvo a cocinar y el alimento vuelve a quedar, vuelve a eliminar, digamos, estos microorganismos. ¿Se va entendiendo eso, chiquillos? Vamos, la idea es que me vayan diciendo si es que se entiende, si es que no se entiende, porque después esto yo lo doy por pasado, chicos. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende cuáles son las temperaturas de riesgo? ¿Cuáles son las de congelación y las de refrigeración? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque hay que disminuir ese tiempo en que el alimento está en ese rango de temperatura. Ya que por lo general es el error que más cometemos en la casa comúnmente. Preparamos algo y lo dejamos en la misma olla ahí, encima de la cocina, hasta el otro día. Quizás 2 días cuando uno hace arroz, de repente como el arroz dura, 2 días el arroz ahí la olla encima, y no lo ve, dice, lo huele, no tiene nada malo, y se lo come. Pero eso es lo que hay que cuidar. Lo que debería hacer es tomar todo ese arroz, guardarlo en un tupper, selladito en el refrigerador,
ojalá rotulado, lo vamos a ver después, y volver a calentarlo cada vez que uno quisiera comer. ¿Ya? Es un error muy común que en la cocina no puede pasar. En la cocina todo tiene que ser así, chicos. Lo que ustedes trabajan en el día se va refrigerando, las producciones que ustedes van haciendo las van tomando, les van bajando la temperatura rápidamente para poder ir guardándola, ¿ya? Se va congelando, pero no se puede dejar el alimento encima ahí por horas. ¿Por qué? Imagínense que usted hace una salsa, a mí me tocaba hacer salsa, hacía 20 litros de salsa, un fondo gigantesco de salsa. Imagínense que yo la dejaba ahí y no la refrigeraba. ¿Se imagina cuánto perdía si es que se llegaba a vinagrar esa salsa? Y eso no era lo peor. ¿Se imagina cómo el chef me iba a retar a mí si es que esa salsa se avinagraba? Eso sí que era lo peor. Así que hay que tener ojo con eso. En la cocina uno siempre tiene que ir guardando los alimentos, siempre tiene que ir refrigerándolos para evitar que se mantengan en esa temperatura de riesgo. Danilo, Dígame, ¿cuál es la temperatura de riesgo? de 96, No, ¿no? Que justo cuando estaba explicando de ir al baño, profe. justo. Benja, Profe, ¿cuál es la temperatura de riesgo? es que no quería hablar, pero yo entré recién. Entró recién. ¿Podría explicar? Joaquín, Joaquín, Ah, ¿cuál es la temperatura de riesgo? espéreme. ¿Qué está viendo los pantallazos que le está sacando el PowerPoint? ¿No me sirven los pantallazos? Yamna, Entre los 4 y los 60 grados, ¿o no? algo parecido. Yamna, Google. Au, dígame. ¿cuál es la temperatura de riesgo? Mm, no sé, profe. No sabe. Y ahora, ¿cuál es la temperatura de riesgo? No sé, profe. De 0 a 5 grados, Mm, mm. ¿no? De 5 a 65. ¿Sí? ¿Quién dijo de 5 a 65? El Fernando. ¿Lo buscó o se acordaba? No, me acordé. Sí, Chiquillos, esto no, lo esto dijo no, hace esto como no 10 va a minutos. resultar si es que usted me dice, cuando yo pregunto, ¿entendieron todo? Y no lo entendieron. Yo creo que lo tenéis que explicar de nuevo. Es que por lo mismo pregunto, pero si ustedes no me dicen nada, ¿cómo voy a saber yo que tengo que explicarlo de nuevo? Si pregunto y digo, ¿lo entendieron? Y hay un silencio. Entonces yo digo, obvio, ¿lo entendieron? Si no me están preguntando nada. Si alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Yo no entendí. Listo, lo explicamos de nuevo. Chiquillos, esto yo me lo recontrasé. Si entiendan, esto es para ustedes. Si ustedes quieren sacar esto así fácil, lo pueden hacer igual. Si yo no les digo que no. Entiendo que este es un sistema incómodo para todos. A lo mejor les gustaría estar en la sala de clase haciendo todo esto, pero no se puede. Y si usted no se concentra, si usted no está atento de todo lo que yo estoy hablando aquí, difícilmente vamos a poder lograr algo. Si no se logra nada, los que pierden son ustedes. Yo no pierdo nada. Nada. Bueno, yo sigo haciendo mi pega, me siguen pagando en el colegio. Todo bien. Paso mi materia. Da invento un par de notas. Pero el que se queda sin aprender nada son ustedes. Yo todos estos PowerPoint los voy a ir subiendo a Google Drive.
voy a ir subiendo las clases también a Google Drive, ¿ya? Para los que no las puedan ver, para los que no las puedan entrar, si es que quisieran entrar o si es que en alguna clase no pusieron atención, como ahora, por ejemplo, puedan revisarla nuevamente, ¿ya? Voy a crear unas carpetitas, ahí mismo donde están todos sus nombres, va a haber ya hay una carpeta ya que se llama clase grabada, que dejé en donde hice la clase de Canva el lunes pasado. Y para que ustedes puedan ir viéndola, ¿ya? Si ustedes no participan ahora en clase, difícilmente yo puedo saber en qué tengo que volver a explicar, ¿ya? La temperatura de riego, chiquillo. La temperatura de riego básicamente es la temperatura en la cual el alimento no puede pasar o tiene que estar el menor tiempo posible dentro de esa temperatura, ¿ya? Cuando yo cocino un alimento, como les digo, el alimento, por ejemplo, cuando cocino una carne, está alrededor de 80 grados Celsius. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bajar de 80 grados Celsius a, ojalá, menos de 5 rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? La dejamos ahí a que enfríe un poco y luego la metemos al refrigerador, ¿ya? Esa temperatura de riesgo va de entre los 5 a los 65 grados Celsius. La temperatura de refrigeración va de los 0 a los 5 grados. Y la temperatura de congelación va de los 0 a los menos 18 grados, ¿ya? La conservación de los alimentos. ¿Cómo nosotros podemos conservar nuestros alimentos para que estos microorganismos no estén presentes dentro de nuestras preparaciones, elaboraciones o alimentos simplemente? La conservación de los alimentos evita el crecimiento de microorganismos, además de reducir la oxidación de las grasas que causan la rancidez, ya que son las que de repente se ponen amarillas y sueltan como un olor así como a grasa que está ranciada. Lo pueden oler también en la leche, en las cremas, por lo general se rancian mucho. Y eso hay que tratar de evitarlo. ¿Cómo lo podemos evitar nosotros? Con los distintos métodos de conservación. Yo ya les mencioné dos anteriormente, que son la refrigeración y la congelación. Esos son dos métodos de conservación de los alimentos. ¿Ya? ¿Por qué se llaman métodos de conservación? Porque conservan por más tiempo el alimento, evitando que crezcan microorganismos dentro de él. ¿Ya? Dentro de los métodos de conservación tenemos, como les decía, la refrigeración y la congelación, que ya se los había mencionado. Tenemos lo que es la ebullición también, que es cocinar los alimentos, ¿no es cierto? El alimento crudo siempre va a durar menos que el alimento cocido. Ya un trozo de carne, en el refrigerador crudo versus uno cocido va a durar mucho más el que está cocido. Tenemos también la salazón, que es cuando ponemos en salmuera los alimentos. Ya es común que pongan vegetales, que pongan pescado en salmuera. Eso se hacía antiguamente mucho, ya que no existía la refrigeración, la congelación. Antes que existieran todos estos métodos, existía la salazón. Entonces le tiraban toda esta sal encima a los alimentos, deshidratándolo y cambiando también el pH. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los microorganismos no pudieran crecer dentro de los alimentos. ¿Ya? Otro método de conservación es la pasteurización, que es la que ocupa mucho la leche. ¿Ya? La leche se pasteuriza. ¿Para qué se pasteuriza? Para evitar temperatura alta y así también no perder nutrientes dentro de los alimentos. Entonces la pasteurización tiene que ver con pasar de un proceso de calor a frío, varias veces, cosa de que el alimento mate todos estos microorganismos. Ya se hace harto con la leche. Por eso que dicen leche pasteurizada, es por eso mismo. Se ocupa mucho ese método de conservación para la leche. Para evitar... Oiga, profe, Dígame. voy a tener que salir. ¿Qué le pasó? Le comento por WhatsApp, tengo una emergencia. Ya, vale. Chao, profe, gracias. Chao, que esté bien. Bueno, las clases quedan grabadas, chiquillos, así que las voy a subir, ¿ya? Tenemos también otro método de conservación que se llama sellado al vacío.
¿Lo conocen el sellado al vacío? ¿Quién me puede nombrar un alimento que conozca sellado al vacío, chicos? La carne. La carne, bien. ¿Qué otro alimento conocen más sellado al vacío? ¿El pollo? Ya, hay pollo sellado al vacío. No es común, no se vende muy comúnmente, pero hay hartos alimentos que están sellados al vacío. ¿Qué otro alimento conocen sellado al vacío? Pero si al vacío son esos que no traen como aire dentro de la bolsa o no sé. Bien, Trini. Es que a eso iba. Iba a preguntar luego. Entonces contaría así como La verdura ponte igual, ¿o los no? patés. Sí, podría ser, pero el paté no se sella al vacío. Puede Y contar la el verdura igual salame se que puede. viene sellado al vacío. No sé si han visto esos paquetitos que venden así que vienen sellado al vacío. La verdura también Ah, puede ser sí. sellada al vacío. Hay máquinas que sellan al vacío, ahí usted puede sellar lo que quiera. Pero, pero básicamente, muy bien, Trini, el sellado al vacío va a dejar sin aire, sin oxígeno dentro de este envase que contiene el alimento. ¿Qué logran con eso? Cuando uno saca todo el oxígeno, también evita que estos microorganismos crezcan, ¿ya? Porque le saca algo importante, algo que a ellos les sirve para vivir, que es el oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando usted les saca el oxígeno, ellos no pueden seguir viviendo ahí. Y tenemos el ahumado también. ¿Conocen el ahumado? Hay salmón ahumado, hay bastantes cosas ahumadas, jamón serrano, jamones ahumados también, jamón pierna ahumada, por ejemplo, no sé, el que más conocen ese. Todo ese tipo de ahumados también es un método de conservación de los alimentos. ¿Por qué? Porque cambia el pH del alimento. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todos los métodos de conservación están directamente relacionados con los factores que estos microorganismos necesitan para vivir. Ya yo se los pongo un ejemplo práctico. Usted necesita cosas para vivir, esenciales, ¿verdad? El agua, el oxígeno, la comida. ¿Ya? Tres cosas esenciales que si usted cualquiera de esas tres se las quitara, ¿qué pasaría? Se muere. ¿No es cierto? Es lo mismo para los microorganismos. Solamente que nosotros no los podemos ver, ¿ya? Porque nuestros ojos son invisibles. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos también necesitan oxígeno, agua, necesitan temperatura, igual que nosotros. Tampoco nosotros podríamos vivir en temperaturas de 5 grados Celsius, no sobreviviríamos. Ya sobrevivimos porque nos abrigamos. Claramente los microorganismos no tienen abrigo, pero a lo que voy yo es a la comparación. Nosotros ¿qué están haciendo estos métodos de conservación? Le están quitando estas cosas esenciales que necesitan para vivir. ¿Ya? La refrigeración le quita la temperatura, la congelación también le quita la temperatura, la ebullición los mata, ¿no es cierto? Por el calor. La salazón le cambia el pH, entonces le modifica su ambiente. Es como que usted, no sé, le modificaran, no se me ocurre, quizás su entorno, ¿ya? Porque eso es lo que al final le está modificando con el pH, el entorno. La pasteurización también es un método que mata a través del calor. El sellado al vacío le está quitando el oxígeno al microorganismo, entonces tampoco lo está dejando vivir. El ahumado también directamente le está quitando el pH. Y el último que quedaba aquí era el escabechado. También le cambia el pH. ¿Qué hace con el pH del escabechado? Lo avinagra. ¿Ustedes conocen los escabechados, chiquillos? Sí, Es común eso. son ricos. Me imagino que conocen el ají escabechado, los La pimentones, cebolla. puede ser, la cebolla también, que es muy común. El escabechado también. ¿Cuánto puede durar una cebolla dentro de un escabeche? Quizás un año o más. Yo he visto cebollas ahí y uno las prueba y siguen estando buenas. ¿Por qué? Porque le modificó su entorno completo al microorganismo. Entonces no lo deja vivir. Es tan ácido que ni siquiera deja que se formen hongos. Entonces, ¿qué atacan los métodos de conservación? ¿Para qué sirven los métodos de conservación?
Para matar los microorganismos. Para matar, pero ¿qué les matamos nosotros? ¿Qué le estamos quitando? ¿Por qué se mueren? Porque les quitamos algunas de sus cosas que necesitan para vivir, ¿ya? Le estamos quitando algo esencial para ellos. Hoy vamos a ver solo refrigeración, ¿ya? Que es el más común. Dice, consiste en conservar los alimentos a una temperatura entre 0 y 8 grados Celsius, cercana al punto de congelación. Se suele usar en alimentos frescos para conseguir la proliferación microbiana sea mucho más lenta. Como les explicaba, entre esa temperatura los microorganismos ya no pueden proliferarse a la rapidez que lo pueden hacer en la temperatura de riesgo, por lo que la refrigeración es el más común de los métodos de conservación hoy en día, ya que todos en su casa tienen un refrigerador, ¿ya? Entonces, por ende, la refrigeración y la congelación es algo muy usado hoy en día. Dígame, ya, me levantó la mano. No, profe, fue sin querer, perdón. Ya, Vas a apretarlo sin querer. ya ahí se la saqué. Y con esa vamos a trabajar. Chicos, vuelvo a repetir, es súper importante que vayamos haciendo los videos, porque yo hoy voy a dar otro video, entonces ya con 5 videos ya se le empezó a juntar con muchas cosas. Ya la idea de todo esto era tener un video semanal. O sea, de 7 días, un video de 1 minuto, no es nada. Ya el otro día, igual me sentí súper decepcionado. Entré y vi 6, 7 alumnos que los felicito porque estaban muy buenos sus videos. Pero, chiquillos, somos 22. Entonces dije, ¿cómo? Si es algo muy simple. Muy simple. Como les digo, si no funciona este método dentro de este trimestre, tendré que probar el método antiguo, chiquillos. El método antiguo, no sé, para mí ya es más engorroso, pero voy a tener que probar otro tipo de método. Si ustedes no quieren grabar video, tendré que entregar, no sé, qué sé yo, material, guía, algo para que ustedes puedan complementar. De seguro les va a tomar más de 5 minutos hacer todas estas cosas. Entonces, al final, escojan ustedes, según, yo lo estoy dejando a disposición de ustedes, según lo que ustedes me entreguen este trimestre, es cuánto yo también les voy a entregar. Si ya es así, ¿ya? Entonces, les digo, vamos con eso. El rotulado. ¿Qué es el rotulado? Aquí tenemos esta rotulación que es de los alimentos. Miren, ya quedan 3 minutos. No vale la pena que le explique que entremos en lo que es el rotulado. Quedémonos en lo que fueron los métodos de conservación y en lo que es la refrigeración. ¿Por qué? Esta actividad, bueno, se la voy a dar mañana una vez que repasemos un poquitito, o sea, terminemos de ver lo del rotulado de los alimentos, que es súper simple. ¿Para qué se hace? ¿Por qué son? El sistema de almacenamiento, y luego el sistema de almacenamiento vamos a ver un video cortito de 1 minuto y medio de cómo ordenar tu refrigerador, que al final va a ser la base para poder hacer esta actividad grabada, que va a ser limpiar y ordenar el refrigerador. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Rotulando los alimentos que no estén rotulados, ordenándolos según la fecha de vencimiento. Y ¿qué recomendaciones voy a dar yo para esa actividad? Desconectar de la corriente el refrigerador, que no sea más allá de 1 hora, y cuando esté desconectado trate de no abrir el congelador, cosa que se mantenga esa temperatura. Sacar todo para evitar contaminación cruzada, porque si le vamos a pasar un pañito con detergente, cualquier cosa para limpiar el refrigerador, no pueden haber alimentos dentro. Y ordenar según la fecha de vencimiento, ¿ya? Eso, chicos, se los voy a dar mañana, ¿ya? No vale la pena ahora. Quedamos en todo lo que son la conservación de los alimentos, que eso sí, quiero que quede claro, ¿ya? Lo voy a volver a repetir. Existen ciertos factores que ayudan a que los microorganismos
hongos, bacterias, microorganismos crezcan en nuestros alimentos. ¿Ya? Esos factores son el agua, la temperatura, el pH, el agua, la temperatura, el pH y se me está quedando uno. El agua, la temperatura, el pH y el tiempo. ¿Ya? Bueno, ahí también podemos agregar el oxígeno. ¿Ya? Pero eso eran como los 4 principales. ¿Ya? ¿Por qué hay que tratar de evitar este tipo de... O sea, quitarle todos estos factores para que ellos no puedan crecer dentro de los alimentos? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la conservación de los alimentos. ¿Ya? Dentro de esa conservación de los alimentos existen distintos tipos de conservación, ya que son las que conversamos hoy día. Chicos, nos vemos mañana. ¿Ya? Ojalá verlos un poco más motivados. Ojalá ver que suban sus videos. ¿Ya? Porque mañana voy a volver a dar otro video. Profe, Dígame. ¿me puede enseñar a subir los videos antes que se me olvide? Ya. Porfa. Hábleme por WhatsApp ahora que se va a terminar la clase. Ya, hábleme por WhatsApp. Bueno. Ya. Chao, chiquillos, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, profe. Esto se corta. Chao, profe. Chao, profe. Ojalá hayan puesto su nombre también, porque si no van a quedar ausentes. Sí, sí. Chao, profe. Chao, que estén bien. Que tenga un buen día. Igual.